Rey Jesús. Bueno, muy buenas noches, mi hermana Olfa. ¿Cómo se encuentra allá en Valledupar? Dios me la bendiga mucho. Gracias a Dios, bien, mi hermano. Por acá con ganas de llover. Ah, qué bien. El Bueno, día el sol y la noche la lluvia. verdad, así es la situación. Son las 7:30 de la noche del 3 de mayo del 2024. Hoy es viernes. Y mientras van llegando las personas, vamos a ir recordando lo que venimos viendo desde hace unos días para acá. Estamos en el curso de geografía bíblica e historia. Estamos analizando cómo desde Génesis hemos hablado hasta Isaías. Ya hablamos hasta Isaías y hemos ubicado en el marco geográfico todos los libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, hasta primer libro de Reyes. Por ejemplo, para los que no saben o no tienen idea de qué estamos haciendo, tenemos 10 mapas realmente, bueno, 12 mapas, 10, 11 por ahí aproximadamente, y el primer mapa que estamos nosotros analizando es este, de Génesis 15, capítulo 15, versículo 18. En ese mapa nosotros vamos a encontrar, ¿sí?, que el Edén, desde Génesis, todo Génesis, queda más abajo del río Nilo en lo que se conoce como el Cuerno de África y llega hasta el Tigris. Y ahí aprendimos, hablamos de Abraham, hablamos de la Torre de Babel, hablamos de Jonás, del Arca, que ellos comenzaron aquí en la península de Anatolia, la civilización nueva. En fin, así. Y hemos ido hablando poco a poco. El segundo mapa es el mapa del libro de Éxodo, Números, Éxodo, Levítico y Números y Deuteronomio. Éxodo 12, que salen de Ramesés, bajan en el capítulo 14, atraviesan el Jordán. En el capítulo 19 llegan a el monte del Sinaí, en el sur de la península del Sinaí. Ahí se quedan 1 año y 9 meses. Ahí se escribe el libro de Levítico, parte de Números, y ellos empiezan a caminar, y aquí donde dice Cades Barnea en el punto 12, llegaron entonces a lo que se conoce como Números capítulo 13. En el 14 hay una rebelión, no se nos puede olvidar la rebelión de los 10 espías, y por eso Dios les dice a ellos: no van a entrar a la tierra prometida, y empiezan a deambular por toda esta zona, a dar vueltas y a caminar 40 años. Bueno, realmente ya llevaban 2 años y 2 meses aquí, les tocó caminar 38 años más. Después de eso nos fuimos a este mapa es del libro de Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel y primero de Reyes hasta el capítulo 11. Aquí vemos este mapa. En Josué comienza el mapa a conquistar, ¿verdad? Entonces ese mapa usted lo va a utilizar desde el libro de Josué hasta primero de Reyes capítulo 11. ¿Por qué capítulo 11? Porque en el capítulo 11 muere Salomón y su hijo, el rey Roboam, sube más impuestos al pueblo y el pueblo se le divide. Un profeta ya se había encontrado en el capítulo 11 con Jeroboam y le había dicho a Jeroboam que él iba a tomar las 10 tribus del norte. Y en el capítulo 12 se parte este reino en dos. A partir del capítulo 11 de Primero de Reyes, ahora vamos a manejar este mapa. 10 tribus, oído: Dan, Benjamín, Rubén, Gad, Efraín, Manasés, Isaacar, Zabulón, Neftalí, Aser. 10 tribus, las 10 del norte, ¿sí?, se dividieron y formaron esta nación llamada Israel. Ya Israel era completa, pero ellos se quedaron con el nombre. Y esta tribu se llamó la de Judea, o el reino de Judea, o el reino de Judá, con capital en Jerusalén, y las 10 del norte capital en Samaria. Este lo vamos a manejar hasta el segundo libro de Reyes capítulo 17. ¿Qué pasa en el segundo libro de Reyes capítulo 17?
llega el imperio asirio, ¿sí? El asirio, y se lleva, pero quito esto de acá, ¿cómo hago? El asirio, vamos a manejar ahora este mapa, el imperio asirio, y el imperio asirio se lleva a las 10 tribus del norte, con capital en Samaria. Nótese que a Jerusalén y a la tribu de Judá no se la pudo llevar. Y empezamos a ver en Segundo de Reyes, capítulo 17, que un rey, el rey del imperio asirio llamado Salmanasar, en el año 721, se lleva a esta población. Y solamente quedan los del sur, desaparece esto, y aquí traen gente que no pertenece a esta tierra, gente de lejos. ¿Listo? Este mapa de Asiria lo vamos a manejar hasta, es desde el segundo libro de Reyes, recuerden, segundo libro de Reyes, capítulo 17, y ahí mismo en ese libro, segundo libro de Reyes, capítulo, finalizando ya, si no estoy mal, el capítulo 24, sí, el 24, en el versículo 8, Joaquín y los nobles de la tribu de Judá son llevados cautivos en el año 586. Esos datos los tienen que tener escritos. Y a partir de ahí ya no vamos a manejar el mapa del imperio asirio, sino que ahora vamos a manejar el mapa del imperio babilónico, porque Babilonia se llevó, ahora sí, a Jerusalén, que quedaba. Las 10 del norte ya habían desaparecido, no aparecen acá, y Jerusalén se lo llevan hasta aquí. Oído, atención. En este mapa de Babilonia, ¿sí? Vamos a tratar, oído, présteme atención, en el mapa anterior tratamos a Isaías, en este de Asiria. Isaías vivía cuando se llevaron a las 10 tribus del norte, ¿sí? Isaías estaba vivo cuando Sennacherib, otro rey de Asiria, intentó llevarse la tribu del sur y no pudo. Isaías está ahí. Isaías muere y 100 años y 135 años después aparece el profeta Jeremías. Entonces, cuando veamos este mapa de el imperio babilónico, usted debe recordar que está leyendo los últimos 2 capítulos de Segundo de Reyes y de Segundo de Crónicas, y también está leyendo el libro de Jeremías, porque Jeremías, cuando Nabucodonosor se llevó a la gente de Jerusalén, destruyó la ciudad y destruyó el templo, Jeremías ya venía predicando años atrás, como 40 años atrás, la destrucción. ¿Estamos claros? Y Jeremías, al ver que la ciudad y el templo era destruido, escribió el libro de Lamentaciones. ¿Están conmigo? Buenas noches, Sarita, el Señor te bendiga. Marelvis, Lisset, Estelita, Gladys, buenas noches. ¿Sí están por ahí? ¿Cómo se encuentran? Buenas noches. Dios los bendiga. Buenas noches, hermana. Bendiciones a todos. Bendiciones. Ya había saludado a la hermana Olfa. Amén. Si pueden, por favor, prender la cámara para verles un momento la cara. Oído. Entonces ya saben, Isaías estaba vivo cuando Salmanasar, rey de el imperio, ¿qué? Miren el mapa número 5 de los 11 que vamos a manejar, de los 12 que vamos a manejar. El número 5 es el imperio asirio. Para los que quieran, me envían un mensaje si desean, y yo con mucho gusto les envío los mapas gratuitamente, ¿ok? Ahora, cuando muere Isaías, a los años aparece el imperio babilónico. Ahora vamos a manejar el mapa número 6, el imperio babilónico. Y usted no se puede olvidar que desde antes ya Jeremías venía profetizando que Nabucodonosor del imperio babilónico se los iba a llevar. Le decía al rey, déjate llevar, ¿ok? Por eso a él lo metieron preso varias veces, lo golpeaban. Pero cuando Nabucodonosor se lleva a esas tribus del norte, a la tribu de Judá,
ahí está Jeremías, y oído está Daniel. Porque Daniel, siendo un muchachito, joven, Daniel es príncipe, ¿sí? Sí, sí estoy compartiendo. ¿Sí están viendo o no, muchachos? Claro que estoy compartiendo, pero no estoy mostrando el mapa. Correcto. Sí, ahora sí. En este Ahora sí. imperio babilónico, ustedes deben ubicarse con Jeremías, con Daniel y oído, con Ezequías. Ezequías es un profeta que está en el último tiempo casi del imperio babilónico. ¿Ok? Ezequiel, perdón, no Ezequías. El libro de... Entonces, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. ¿Quién es primero? ¿Daniel o Ezequiel? Daniel es primero, pero ¿por qué está después de Ezequiel? Porque los libros, ahí en los mayores, profetas mayores, los libros no están ubicados en orden cronológico, sino que están ubicados en grosor. ¿Me hago entender? Ezequiel es más grueso que Daniel. Entonces, vamos a analizar algo. Segundo de Reyes, capítulo 17, ¿sí? El libro de Isaías pertenecen al mapa del imperio asirio, o sea, el mapa número 5. Cuando usted comience el libro de Jeremías, tiene que irse al imperio babilónico, ¿ok? Ya está muriendo el imperio asirio. Cuando Isaías comienza a profetizar, el imperio asirio ya está muriendo. Y ya está el papá de Nabucodonosor, que se llama, déjenme, aquí lo tengo, Nabopolassar. Fue un rey caldeo de Babilonia, fundador del imperio neobabilónico y artífice de la caída del imperio asirio. Su reinado comenzó el 23 de noviembre del 626 a.C. y falleció el 15 de agosto del 605 a.C. El segundo rey, Nabucodonosor; el tercero, Nabónido; y el cuarto y último rey, Belsasar, a quien Darío el Medo lo mató, y nace el imperio persa. Pero todavía no vamos a hablar del siguiente mapa, el número 7, que es el imperio persa. Hoy vamos a hablar un momentico de este mapa, del imperio babilónico. En la clase pasada hablamos de Reyes, de Segundo de Reyes, y hablamos de Isaías. Para los que tal vez están un poquito perdidos, pueden mirar esa clase pasada. Ahora, vamos a ubicarnos en el libro de Jeremías, ¿sí? Jeremías, con el cual del imperio babilónico, de segundo de Reyes, capítulo 24, en el versículo 8, se lo llevan a Babilonia. Sí, pero ¿qué profetas tocaron eso? Jeremías, Reyes, Jeremías, Daniel y Ezequiel están en ese imperio. ¿Jeremías quién? Jeremías, Daniel y Ezequiel. Los profetas Jeremías, el profeta Daniel y el profeta Ezequiel. ¿Ok? Cuando usted lea esos libros, debe entender que ellos están bajo el dominio de Nabucodonosor, el dominio del imperio babilónico. Ahora, aquí hay un dato muy curioso, muy interesante, ¿sí? Vamos a leer un momentico, por favor. Bueno, antes de leer, Ramoncho, tienes ya el micrófono abierto. Ya lo silencié. Ya lo quité. Siléncialo. Eso, ya. Vamos a leer un momentico Lamentaciones. Leamos Lamentaciones, por favor. Después de Jeremías. ¿Ok? Alguien que me ayude, si es tan amable. ¿Quién puede, por favor, leerlo? Entonces, oído, en el canon judío, atención, en los libros judíos, Jeremías y Lamentaciones son un solo libro, no son dos. Si usted me pregunta por qué en el nuestro son dos, no tengo la mínima idea. Eso tocaría preguntarle a Casidoro de Reina y a Cipriano Valera,
que fueron los que compilaron así la Biblia para nosotros. Pero aquí hace falta un versículo entre Jeremías y Lamentaciones, ¿sí? Y el versículo es: cuando Jeremías vio a Jerusalén y el templo destruido, se sentó a endechar. Esa palabra endechar es Lamentaciones. Se sentó a llorar. Alguien, por favor, que lea, si es tan amable, Lamentaciones capítulo 1. Y en la parte de arriba, por favor, escriban Segundo de Crónicas capítulo 35, versículo 25. Segundo de Crónicas 35, 25. Para los que no saben, Primero de Crónicas es un resumen de los dos libros de Samuel, de Primero y Segundo de Samuel. Y Segundo de Crónicas es un resumen de Primero y Segundo de Reyes. Segundo de Crónicas 35, 25. ¿Quién lo lee, por favor, si es tan amable? ¿Alguien? ¿No hay ninguno? Perdón, ¿tienen las Biblias a la mano? ¿Sí? Lamentaciones 1. No. Primero vamos a leer Segundo de Crónicas 35, 25. Que deben tenerlo anotado en el título de Lamentaciones. Bueno, yo lo voy a leer. 35, 25. Sí, señor. De Segundo de Crónicas. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de lamentos. Los demás hechos. El libro de los lamentos. Entonces, este libro vamos a irlo a leer, ¿sí? Y este libro es muy importante. El autor Jeremías, por aquí tengo anotado Salmo 88. Un momentico. Salmo 88. Yo en mis estudios voy anotando cositas, ¿sí? Ok, cántico, Salmo de los hijos de Corea, el músico principal para encontrar en Mahalat Maskil de Herman Erraíta. ¿Levantaste la mano, Ramoncho? Hermano, había una pregunta. Por ejemplo, estos dos libros de crónicas, ¿por qué? O sea, ¿por qué los repitieron? Porque hacen un resumen en esa época, hacen un resumen de esos libros anteriores. O sea, esto es prácticamente un resumen de los otros libros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tiene algo que ver con algo muy importante? Sí, claro. Y en el Nuevo Testamento también hay algunos libros que se repiten. Bueno, vamos a hablar primero aquí. ¿Sí? Acontece que cuando Nabucodonosor se lleva a todos los judíos y destruye Jerusalén y el templo, no se llevó a Jeremías. A Jeremías le perdonó la vida y lo dejó de vivir ahí por la fama que tenía Jeremías y por una profecía que le había dicho Dios a Jeremías. Los judíos se lo llevaron 70 años. 70 años completicos. A los 70 años se devolvieron, ya no bajo el imperio babilónico, sino bajo el Medo Persa. Cuando ellos regresaron, y usted puede leer Esdras y Nehemías, pero ese no es el tema de hoy, ese tema es para la próxima clase. Cuando ellos regresan, hermano Ramón, no hay Torá, no hay historia, la ciudad está destruida, no hay templo y tienen que comenzar de nuevo. Entonces los sabios eruditos empiezan a hacer un resumen. Váyase a Primero de Crónicas si quiere. Vaya un momentico a Primero de Crónicas. ¿Sí? Busquémoslo rápido. Y usted empieza a ver un resumen en Primero de Crónicas de Adán, de los descendientes de Noé, de los descendientes de Sem, de los de Ismael, de los de Esaú,
Capítulo 2, los hijos de Israel, los descendientes de Judá. Capítulo 3, los hijos de David, los descendientes de Salomón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como no había la Torá, estaba desaparecida. ¿Me hago entender, Ramón? Entonces estas personas, ¿sí? Comenzaron entonces a ¿qué? A escribir otra vez la historia porque, gracias a Dios, no había internet, no había televisión y la gente se sabía la Torá de memoria, señores. De memoria. Ya más adelante la van a encontrar. Entonces compilan todo. Pero como no había, empiezan a hacer un resumen desde Génesis hasta Segundo de Reyes. ¿Me hago entender hasta ahí, Ramoncho? ¿Sí? Primero y segundo de Crónicas, por eso se escribió. Ramón, ¿se me fue? ¿O está ahí? Ramoncho. ¿Sí me escuchan los hermanos o no me oyen? Sí, señor. Sí, gracias. ¿Me escuchan bien? Ok, no sé qué habrá pasado con Ramón. Sí, Sí, gracias. Ok, gracias. Bueno, vamos a leer Lamentaciones. Y Lamentaciones se ubica en el mapa número 6, el del Imperio Babilónico. Hermana Estela, si es tan amable, por favor. Lamentaciones, capítulo 1, por favor. Como ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como ciervos que no hallan pasto, y anduvieron sin fuerza delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones, y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Hasta ahí. Extendió su mano. Hasta ahí. Muchas gracias. Entonces nótese que este libro comienza a decir que esa ciudad tan hermosa, tan grande, la populosa le llama, ¿sí? La señora de provincias ahora llegó a ser tributaria. Pues el profeta Jeremías, el profeta está recordando el tiempo de los reyes como David, ¿sí? Reyes muy buenos que conquistaron a sus enemigos, los doblaron, pero ahora ella era conquistada. Este libro de Lamentaciones es un libro muy importante por varias razones.
El libro de Lamentaciones tiene solo 5 capítulos. Oído a esto, 5 capítulos. El libro de Lamentaciones, el capítulo 1, 2 y el 4 y 5, cada uno tiene 22 versículos. El único que tiene más versículos es el 3, que tiene el triple de versículos, 66 versículos. ¿Por qué? Porque Jeremías, que es un erudito en la palabra, comienza a escribir versículo por versículo usando en orden, oído, las letras del alfabeto hebreo, que son 22. Las letras hebreas, el alfabeto hebreo no tiene vocales, oído, solo consonantes, 22. Y comienza con la primera letra, Aleph. Vamos a hablar en castellano, digamos que comenzó con la A e hizo el primer versículo. Comenzó con la B, hizo el segundo, el tercero, el cuarto, usó, y cuando llegó al 22, volvió a iniciar otra vez el capítulo 2. Y vuelve otra vez y hace 22 versículos. Pero en el capítulo 3 repite 3 veces cada versículo. Ese capítulo 3 tiene promesas de que Jerusalén regresaría, de que Dios iba a tener de ella misericordia. El 4 vuelve otra vez a 22 versículos y el 5 vuelve otra vez a 22 versículos. Entonces, cuando ustedes lean estos textos, su mente debe estar en el mapa número ¿qué? Déjenme buscar acá. El mapa número 6, el imperio babilónico. ¿Sí? El profeta Jeremías vio la destrucción de Jerusalén y el templo, y Nabucodonosor le perdonó la vida y no lo llevó en cautiverio. Y recuerden ustedes que mientras Jeremías está viendo la destrucción del templo, está viendo la destrucción de la ciudad, hay un jovencito que se lo están llevando cautivo, llamado ¿cómo? Daniel. Él va cautivo en cadenas, porque Daniel es de los príncipes de Judá. Ya vamos a hablar de Daniel. Y Ezequiel nace en Babilonia, pero él es de los judíos, pero él nace allá y nace finalizando ya casi el imperio. ¿Cuántos años duró el cautiverio de Babilonia, por favor? 70. Muy bien. 70. 70. Y 70 años duró el imperio babilónico. El imperio babilónico fue hecho simplemente para castigo de Judá. Ahora, dejemos un momentico ya a Jeremías quieto. Jeremías predica unos 40 años antes del imperio, o sea que Jeremías está finalizando el imperio asirio y comenzando el imperio babilónico, ¿sí? Jeremías ve la destrucción de Jerusalén, ve la destrucción del templo. En ese instante se estaban llevando a Daniel y Jeremías queda vivo ahí y Nabucodonosor le perdona la vida, lo deja vivir. Y oído, en Jeremías capítulo 44, por favor váyanse para allá. Jeremías capítulo 44. Me faltan mis separadores. ¿Dónde están mis separadores que no los veo? Oído, Jeremías capítulo 44. Aquí hay algo que muy pocas personas saben del profeta Jeremías. Y es que el profeta Jeremías se fue a predicar. ¿A dónde? Alguien que me ayude, por favor. Jeremías capítulo 44. ¿Qué dice? ¿Quién lo puede leer rápidamente? Jeremías 44. Palabra que vino a Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tahme, en Memphis y en tierra de Patros, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre Jerusalén y sobre todas las ciudades de Judá,
y he aquí que ellas están el día de hoy asoladas, no hay quien more en ellas, a causa de la maldad que ellos cometieron para enojarme, yendo a ofrecer incienso, orando a dioses ajenos, que ellos no habían conocido, ni vosotros ni vuestros padres. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Ok. Pero no oyeron, Pero no oyeron, siga, por favor. pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se incendió en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad y en destrucción como están hoy. Ok. Ahora hasta ahí. pues, Entonces Jeremías le profetiza a la gente que se fue de Judá, que huyó de Nabucodonosor y se fueron a Egipto. Y Jeremías profetiza en Egipto a esa gente. Eso es interesantísimo. Ahora, este texto que vamos a leer, ¿sí? Por favor, versículo 15, hermana, si es tan amable. 15 en adelante, ¿qué dice? entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la diremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramando libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramar libaciones, nos falta todo y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras torta para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Hasta ahí. Y habló Entonces nótese que ellos le dicen a Jeremías, no vamos a hacerte caso. Vamos a seguir haciéndole panes y ofrendas de libación a la reina del cielo. Por eso ustedes, hermanos, no se afanen cuando la persona no puede dejar el catolicismo y estar adorando a la Virgen María, porque eso es bíblico. Es más, nótese el argumento que esgrimen. Desde que le dejamos nosotros a dar incienso a ella, nos ha ido mal. Por eso fue destruida Jerusalén, dijeron ellos. Pero desde que nosotros le damos a ella su ofrendita, su dinerito, porque para darle a ellos sí, entonces Dios nos está cuidando. Y es interesante que aquí usa la expresión reina del cielo. ¿Por qué? Porque en la Biblia la reina del cielo es un demonio. En Egipto se llamaba Isis. En Babilonia se llamaba Semiramis. Con los griegos se llamaba Hera. Con los romanos se llamaba Artemisa. Por allá en Éfeso, capítulo 19, la reina del cielo le llaman Diana, la diosa de Éfeso. Le tenían hasta un templo. Y Dios le dice, no la adoren más. Entonces ellos le contestan, no te vamos a obedecer. Vamos a seguirle adorando para que nos vaya bien. Y miren la respuesta en el versículo 27. 26, por favor, hermana, si es tan amable. En adelante. por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en tierra de Egipto. He aquí he jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Jehová el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y todos los hombres de Judá que están en la tierra de Egipto serán consumidos a espada de hambre hasta que perezca del todo. Y los que escapen de la espada volverán de tierra de Egipto a la tierra de Judá. Pocos hombres habrán pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí,
la palabra quien ha de permanecer, si la mía o la suya. Ok. Entonces recuerden ustedes que cuando lean Jeremías, Judá es destruida, Jerusalén, el templo destruido, la mayoría de personas llevadas cautivos, miren el mapa por favor, oído, la mayoría de personas son llevados cautivos aquí, a Babilonia, y hay gente de Jerusalén que se vino para Egipto, tratando de huir del imperio babilónico. Pero ¿cuál es el problema? Que Dios les dice, mijitos, hasta allá la muerte les va a llegar. ¿Por qué? Porque por causa de estar adorando a dioses, de brindarle culto a quien no tiene que brindarle, de estarle llamando intercesora y madre como si Dios tuviera madre, y no entender que María es la madre de Jesús, la parte humana, no la divina, entonces por eso les va a caer una maldición. ¿Se dieron cuenta? Eso nunca se les olvide de Jeremías. ¿Listo hasta ahí? ¿Vamos bien o no? ¿Qué me dicen? ¿O se me durmieron? Buenas noches. ¿Bien? Hola Marlecita, Dios te bendiga. Marley y Esteban. ¿Cómo está el hermano Jorge Burgo y la hermana Patricia? Digo, Jorge Gómez y la hermana Patricia Burgo. Dios me los bendiga. Muy bien, mi hermano, muchas firmes. gracias. Y la hermana Adriana y Julito, ¿dónde andan? No andan por aquí hoy, no han llegado. Bueno, ahora vamos a No hablar. estaban en la casa. Ok, oído. Isaías, orden, en el orden, ¿no? Isaías, Jeremías, Lamentaciones. Isaías en el imperio asirio, mapa número 5. ¿Sí? Ya lo sabe, ¿no? Isaías, mapa número 5, imperio asirio. Jeremías, Lamentaciones, mapa número 6, imperio babilónico. Pero también Daniel y Ezequiel, pero míreme. Isaías, asirio. Babilónico, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Pero oído, Daniel cronológicamente es antes de Ezequiel. Repito, Daniel está después de Ezequiel, porque en esa sección llamado profetas mayores están es por volumen, ¿sí? Y si usted se da cuenta, Isaías tiene 66 capítulos, Jeremías tiene 52, pero Lamentaciones tiene que estar pegado con Jeremías, son realmente un solo libro, por eso como tiene 5 está pegado. Ezequiel tiene ¿cuántos? 50. Ezequiel tiene 48 capítulos y Daniel tiene solo 12, por eso Daniel está de último, pero cronológicamente Daniel es anterior. Entonces, présteme atención. Lizeth Gutiérrez, levantaste la mano. Buenas noches. Hermano, usted dijo que Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel, imperio babilónico. No, todos. Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel, todos son imperio babilónico. El único que se sale del imperio babilónico es Isaías, que es 100 años antes, entonces Isaías está en el imperio asirio. Ese imperio es anterior al babilónico. Por eso es el mapa número 5. Y el mapa número 6 es el imperio babilónico. Y estamos en el mapa número 6. Dígame, Evelyn, Jesús, ¿qué dijeron? No, yo no dije nada, estoy probando mi celular que está dañado. Me toca por el de Jesús. Evelyn, recuerda que si van a hablar, tienen que quitarle el volumen a uno de los dos, porque hizo feedback, que llama, no me acuerdo. Bueno, oído aquí, es que no quiero que se les olvide y lo voy a repetir mucho. Isaías, imperio, ¿qué? Asirio. Mapa número 5. 5. Isaías muere, ¿sí? Y 135 años después, Nabucodonosor se lleva
a Judá. Entonces Isaías ya murió 100 años antes. Y Jeremías empieza a profetizar aproximadamente 100 años después de Isaías. Jeremías empieza a hablar, pero cuando Jeremías está terminando su vida, se están llevando cautivo al profeta Daniel. Y cuando Daniel está terminando su vida, Ezequiel también está predicando. Mire que Dios está levantando profetas. Vamos a hablar de Daniel, oído. Daniel aparece cuando ya se llevan a los cautivos de Judá. Vámonos a Daniel, por favor. Vamos a leer un momentico a Daniel y les voy a mostrar algo que el Señor esta tarde, que estaba hablando con una discípula, que me fui para Betania, hermana Patricia, me fui hoy. Me acordé de usted hoy. Y cuando iba para allá dije, ese es un Betania para mí. Y para mí, para los que no estuvieron anoche, vean la predicación de anoche. Betania, que era el lugar donde a Jesús le gustaba andar, ¿cierto? El lugar donde llegaba a la casa de su amigo Lázaro y lo atendía Martica re bien, y María le prestaba una atención, y Lázaro le encantaba estar en Betania. Entonces yo decía, hoy le decía al Señor viajando, le decía, para mí la escuela de formación bíblica integral es un Betania. Créanme lo que a mí me da alegría estar aquí con ustedes. Y me fui también a visitar hoy a alguien que también es una Betania, me la paso mucho allá. Entonces me fui a hablar con Elita en el local y allá duramos toda la tarde charlando de la palabra. Y yo le decía, ella también andaba anoche con nosotros, y le decía, para mí esto es un Betania, Lichi, Nelita, Henry, ese combo, para mí es un Betania. Y visitarlo a ustedes las casas, que ya ni me invitan, ¿no? Pero bueno, irlo a visitar a ustedes es un Betania también para mí. Entonces, hoy en la tarde que estaba analizando, el Señor me mostró algo y se lo voy a mostrar a ustedes. Mi hermana Evelyn y Jesús, cuénteme. Evelyn, bueno, le escucha, que dice que a las casas y que ya no me invitan, a la mía no has vuelto, a la mía me sacaste de taquito. A mí no me han invitado, ¿cómo voy a ir? Por acá no viene, como dice Olfa, hola Olfa y Evelyn. ¿Qué? ¿No voy yo a ir al rodadero? Claro que voy, espera y verá. Mañana en la tarde te caigo, para que veas. Bueno, es que andar con Evelyn es muy divertido, duramos todo el día hablando de la palabra. Bueno, mucha atención. Hijo, me escriban a qué hora mañana en la tarde. Ok, mucha atención. Esta tarde el Señor me mostró algo en su palabra y quiero que lo vean. Cuando Nabucodonosor se lleva cautivo Judá, Daniel va en ese combo. Alguien que me ayude con el capítulo 1, versículo 1 en adelante de Daniel, por favor. ¿Qué dice? ¿Quién lo lee si es tan amable? Daniel 1. Amén. Sí. Dice aquí, Daniel y sus compañeros en Babilonia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Ok, y dijo el rey, hasta ahí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Joacim es el penúltimo rey. Y ya Nabucodonosor está destruyendo Jerusalén, se está llevando gente presa. Oído, Nabucodonosor se llevó en 3 caravanas a toda la gente. Y cuando terminó la tercera caravana, arrasó con toda la ciudad. Y Daniel se va en la segunda caravana. ¿Estamos claros? Ahora, ¿la tierra de qué? ¿Qué dice ahí? Ya nos dio un marco geográfico. La tierra de Sinar. ¿Y dónde queda la tierra de Sinar, hermano Jorge Gómez?
Eso es Babilonia. Muy bien, que se llama la Entre Ríos, ¿cómo se llama? Mesopotamia. Eso, lo vimos en el primer, aquí entre el Éufrates y el Tigris, aquí es Babilonia. Entonces, de Israel se llevaron a esta gente presa, oído, aquí está, de Jerusalén se la llevaron hasta aquí, y esa gente no iba ni en caballos, ni en buses como los del IMPEC, que se llevan a la gente de una ciudad a otra, en helicóptero, en aviones, los narcotraficantes cuando los cogen presos, no, encadenados y a pie. Entonces póngale en la mente algo, un muchachito, ¿de qué edad? Pongámosle 15 para no exagerar, 15, 17. Y este muchachito va encadenado, va preso, va desplazado por la violencia, caminando aproximadamente 3 meses a pie dándole. Alguien, hermana, versículo 3, ¿qué dice? Hermana Lisette, ¿se me fue? Daniel, ¿qué? ¿3 qué? 1:3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Mucha atención. Traiga de los hijos de Israel del linaje real. O sea que Daniel, ¿sí?, tiene sangre de David. Viene del linaje real. Pero ahí utilizó una palabrita. ¿Quién es Aspenaz? Es el jefe de los eunucos. ¿Qué es eunuco, hermana Patricia? Aquellos que han sido castrados. ¿Por qué los castraban? Para que estuvieran en el palacio y como estaba el harem, para que no hubiera peligro de que fueran a tener relaciones con las mujeres del rey. Entonces imagínense, por seguridad, dice Nenita, imagínense a un Daniel peladito, llevado en cadenas, y apenas llegan a Babilonia, lo reciben, que él es príncipe, pero no lo reciben con corte real, lo reciben con un corte de los miembros, le amputan los miembros, los testículos, para que no sienta líbido y no se le dé, pues, por abusar de las mujeres del rey. ¿Usted imagina la vida de Daniel? Ahora, ¿qué dice el versículo 21, por favor? No, momento, versículo 6, solo el versículo 6. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Entonces hay 4 judíos, descendientes reales, de todos los hijos que tuvo David, y esos subieron más hijos y más hijos. Este viene de ahí. ¿Estamos claros? Viene de Joás, que estábamos leyendo esta mañana, que sobrevivió a Atalía. Pero oído, marco geográfico Babilonia, tierra de Sinar, mapa número 6, ¿no? Ahora leamos el versículo 21, marco cronológico, ¿qué dice? Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Bueno, aquí hay que analizar algo. Daniel fue llevado cautivo
en la segunda vuelta. Fueron tres fases. Daniel es llevado en la segunda. Y Daniel está hasta el reinado de Ciro. Pero aquí hay algo raro. Y es que Ciro no es babilónico. Ciro es del imperio persa. ¿Estamos claros? O sea que Daniel vio la caída de Babilonia, que se lleva en el capítulo, Babilonia cae en el capítulo 5 en la escritura de la pared. El último versículo dice que el rey, la misma noche fue muerto el rey Belsasar, versículo 30, y Darío de Media tomó el reino siendo de 72 años. Entonces el primer rey de los medo-persas fue Darío, y él estuvo ahí. Daniel estuvo con Darío en el foso de los leones, por ejemplo. Darío fue el que lo metió allá. Y Daniel estuvo con Ciro. O sea que Daniel, ¿qué edad tiene cuando lo meten al foso de los leones? ¿Quién me lo dice? ¿Qué edad tiene cuando trabaja con Ciro? En el capítulo 10, por ejemplo, ¿sí? 10 dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia. ¿Qué edad tiene Daniel? ¿Quién me lo dice? Pero no me lo digan, Elita. 90 años, 90 años. Por ahí póngale. 85 por bajito. Daniel, perdóneme esta expresión, no. Daniel vivió todo el imperio babilónico. 70 años. Y estuvo con los años de Darío y estuvo con 3 años de Ciro. O sea que Daniel estuvo en Babilonia casi 80 años. Él no regresó con los cautivos de Judá, está muy viejito. Hermana Evelyn, Jesús, levantaron la mano. David, ¿de cuántos años murió Daniel? La Porque Biblia no imagínate dice. a los 90 años en eso. La Biblia no dice. No dice. No se sabe. Pero lo que sí sabemos nosotros es que Daniel estuvo por allá unos 75, 80 años. Más 15 que fue llevado, póngale que 90 años, 95. Eso es bastante, ¿sí o no? Y Daniel para mí es uno de los grandes profetas. Jesús dijo que el profeta más grande hasta su tiempo era Juan el Bautista. ¿Sí? Pero esta tarde que estábamos hablando con Elita, se nos vino a la idea, y cuando lleguemos al cielo, ¿con quién vamos a hablar? Pues con Jesucristo, ¿no? Pero yo le dije a ella, pero es que Jesús tiene sus 144,000 que van para arriba y para abajo con él, eso dice Apocalipsis, y yo no soy de los 144, pues me imagino que no voy a poder andar con él para arriba y para abajo, pero le dije, yo sí voy a buscar a Daniel, que Daniel es el que me impacta más en la Biblia. Toda la vida, mire, Daniel no conoció una novia. ¿Ustedes se imaginan eso? Daniel no tuvo esposa, no tuvo hijos. Y vivió metido con el Señor, y por eso es que el Señor le revela tantas cosas a Daniel. El libro de Daniel es espectacular. Entonces aquí estamos viendo, Jeremías en vida vivió la caída del imperio asirio y el nacimiento del imperio babilónico. Y Daniel en vida vio el nacimiento del babilónico, la caída del babilónico, que está en el capítulo 5, y el nacimiento de los medo-persas. Y ahí, del capítulo 5, a ver un momentico, el capítulo 6 cambiamos de mapa. En el capítulo 6 usamos este mapa, el número 7. Ahora ya no es el imperio babilónico, ahora es el imperio medo-persa. Los 4 reyes más importantes son Darío el Medo, Ciro el Persa, Jerjes, Asuero, y Artajerjes. Ciro fue profetizado 200 años antes en Isaías 44:26,
hasta el 44:7. Entonces usted ahorita más tarde, tarea, leer Isaías capítulo 44, versículo 26, sigue derecho al 45:7. Y ustedes se van a dar cuenta que Isaías en vida llamó con nombre propio a Ciro. Y dijo que Ciro, ¿cuál es el? A ver, cuando hablamos de Ciro el persa, ¿cuál es su obra más grande? ¿Quién me lo dice, por favor? Haber enviado de regreso a Judá para que volvieran a Jerusalén. Y hay un libro donde encontramos esa orden. ¿En cuál está? Nehemías. El anterior, Esdras. Esdras. Eso. Esdras. Vámonos para Esdras. Oído, no quiero que se vuelvan un sancocho la cabeza, porque hay personas que piensan que la Biblia está escrita cronológicamente hablando. No. No. Usted va a encontrar cronología desde Esdras hasta Esther. Y después de Esther ya no hay cronología. Entonces, primer mapa, Génesis. Segundo mapa, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth. No, perdón. Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio. ¿Cómo así, Marinela? ¿Qué pasó en Apocalipsis? ¿Qué? No entiendo. También está en orden cronológico. No. Yo estoy hablando de la compilación de los libros. No hay una cronología exacta desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí, Génesis está escrito, el libro de Génesis está escrito cronológico. No, yo estoy hablando de la compilación. ¿Sí me hago entender? Cuando compilan los libros, entonces está la Torá, que es desde Génesis hasta Deuteronomio. Eso sí va en orden cronológico. Pero también está Josué, José, Ruth, los históricos, que son 12, hasta Esther. Eso va en orden cronológico. Pero ya los poéticos no. ¿Sí? Y los profetas mayores y menores tampoco. ¿Estamos claros hasta ahí? Por eso usted se da cuenta que para buscar Esdras, ¿qué le tocó a usted hacer? Irse hacia atrás de la Biblia. Pero Esdras es después de Daniel. Cuando Daniel está anciano, Esdras se está devolviendo con el pueblo a reconstruir la ciudad. Alguien que lea Esdras, por favor, capítulo 1, versículo 1. ¿Quién lo lee? Dice así, el decreto de Ciro. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los ejércitos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. Ok, la hasta cual ahí. está Aquí, la cual está en Jerusalén, qué pena. Entonces nótese algo. Como nos fuimos al libro de los profetas, a los profetas tenemos que ubicarlos en los libros históricos. ¿Cuáles son los libros históricos? Desde Josué hasta el libro de Esther. Pero hermano David, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio tienen historia, sí, pero no se llaman históricos, sino que se llaman la Torá. Ciro, ¿qué dice el texto, Nelita? El versículo 1, capítulo 1 de Esdras. Ciro es rey de Media y Persia. Marinela, ¿estás por ahí? Marinela. Sí, hermano, aquí estoy.
Váyase para Isaías capítulo 44, versículo 26 y sigue hasta el versículo 7 del siguiente capítulo. ¿Qué dice, por favor? Isaías 44, 26. Yo, el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruida será, y sus ruinas reedificaré. Que dice a las profundidades, secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro, es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo serás fundada. Siga derecho, por favor. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Un momento, por Yo favor. iré delante de ti. Un momento. Isaías es 200 años antes de Ciro. Isaías está en el imperio ¿qué? Asirio. Asirio, mapa número ¿qué? 5. Viene después Jeremías. ¿Imperio qué? Babilónico. Muy bien, mapa número 6. Y cae el imperio babilónico y aparece el imperio ¿qué? Medo-Persa. Medo-Persa, mapa número 7. Y Ciro es persa, no es judío. Lo que pasa, Nelita, es que Dios con nombre propio había dicho que Jerusalén iba a ser destruida 100 años después con Jeremías. Está hablando Isaías. Y que Ciro, un persa, mucho después de la muerte de Jeremías, con el profeta Daniel, iba a decir que se volvía a restaurar. Pero aquí oído con este Ciro, medo-persa, oído. Versículo 4, Nelita, ¿qué dice? Por favor. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Versículo 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Aunque Ciro trabaja para Dios, nunca conoció a Dios. No vaya a faltar el que diga que Ciro se salvó, ¿no? No. Ciro está haciendo la voluntad de Dios, pero jamás conoció a Dios. Hasta el mismo diablo hace la voluntad de Dios. Por eso la palabra dice, llegarán a mí, me dirán, predicamos en tu nombre, sacamos demonios, resucitamos muertos, y yo les voy a decir, no los conozco. Entonces esa es la respuesta, Nelita. El rey Ciro es persa, pero 200 años antes aproximadamente estaba escrito, ¿sí?, que él iba a nacer y que él, siendo rey, iba a decirle a Judá que se devolviera. Y oído, Judá todavía ni había sido cautiva ni nada, pero ya estaba profetizado. ¿Estamos claros? Volvamos a Daniel. No, volvamos a Esdras. Entonces por eso usted va y le toca leer Daniel, le toca leer Isaías, le toca, pero si usted quiere saber, le toca devolverse hasta Esdras. ¿Por qué? Porque cronológicamente tenemos la Biblia desde Génesis hasta Esther, va en cronología derechito. ¿Me hago comprender? Ya después de Esther no podemos leerlo en orden cronológico. ¿Ok? Ahora, cuando Daniel, ¿qué dice, hermana, Esdras 1? Por favor. Esdras 1. ¿Qué dice?
encuentro Esdras. Se me fue Esdras. ¿Qué dice Esdras 1, por favor? Esdras 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, Ok. para que se cumpliese la palabra de Jehová. Ok. ¿En el primer año de quién? De Ciro. Ahora váyanse a Daniel 10. Daniel 10. ¿Qué dice? Y afilen la espada. Coloquen los dos textos. En el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado O sea, que cuando Ciro en el primer año da la orden de devolverse, Daniel sigue vivo. Pero Daniel ya es un anciano. Y en el tercer año, que ya Esdras se había devuelto y ya estaban trabajando, y ya Nehemías, ya vamos a leer Nehemías, todavía Daniel sigue ¿en dónde? Daniel en el capítulo 10 sigue viviendo en el imperio medo-persa. Él no se regresó. Ya está muy viejito para ese viaje tan duro. ¿Sí se dan cuenta de eso? O sea que Daniel, mis amados hermanos, se queda los 70 años de cautiverio y se queda más tiempo con los reyes de Media Persia. ¿Cómo les parece ese pequeño dato que esta tarde el Señor nos lo dio? Yo quedé hasta sorprendido. Estamos hablando allá con Elita, leyendo las escrituras, que nos gusta leerlas. Esta tarde hicimos un estudio pequeño de Apocalipsis. Y ustedes, mis hermanos, se van dando cuenta, ¿sí?, que ya en los libros históricos llegamos a Esdras. Vamos a ver Nehemías. Nehemías, ¿qué dice? Váyanse para Nehemías. ¿Sí? Esdras es político y Nehemías es sacerdote, no se les olvide. ¿Qué dice Nehemías? Capítulo 1, versículo 1. Note algo aquí. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. ¿Sí? ¿Año 20 de qué? ¿Año 20 de qué? De Ciro. Casi le pega. ¿Año 20 de qué? Del imperio medo-persa. No, ya ha pasado Darío y Ciro. Aquí vamos a ver que él dice, vino Ananí. Bueno, y miren la capital. Miren acá. Miren el mapa. Ya estamos en el imperio. ¿En dónde? En Susa, capital de Media y Persia. Están aquí. ¿Sí? Entonces, vino uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y le dijeron que había pasado con los de la cautividad. ¿Cómo así? A Esdras los había mandado. ¿Qué pasó con ellos? Y dice, el remanente de la cautividad está mal. ¿Cómo? Sí, están mal. ¿Por qué? Porque Esdras encontró enemigos y Esdras le estaban dando duro. Y ya Esdras llevaba unos añitos allá. Versículo 4, oí las palabras y se sentó a llorar, ¿sí? Y habló con Dios, ¿sí? Capítulo 2, ¿qué dice? Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20, ¿de quién? Del rey Artajerjes. ¿Se dan cuenta? Y ya aparece el tercero. ¿Cuál es el primer rey de los medo-persas? Darío. Darío, muy bien. ¿El segundo? Ciro. Ciro. ¿El tercero? Artajerjes. Jerjes. No.
El tercero, espere un momentico. Aquí voy a tener un problema yo, porque no estoy muy claro si Jerjes, Asuero y Jerjes está antes de Artajerjes. ¿Sí? Hay un rey que se llama Jerjes, pero ese rey en la Biblia no se llama Jerjes, se llama Asuero. ¿Y ese Asuero en qué libro aparece? Esther. En el siguiente libro de Nehemías. Entonces aquí hay un pequeño problema. Creo que Nehemías es, Esther es antes de Nehemías, pero ese dato no se los tengo claro. Me tocaría profundizar un poquito más y después lo hablamos. Pero quiero que se den cuenta que Esdras y Nehemías, ¿en qué imperio están? Ah, y también Esther, ¿en qué imperio están? Medo-persa. Medo-persa, con los profetas. Ah, no. Ah, sí. ¿Con el profeta qué? Daniel. Daniel y Ezequiel. Vámonos a Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1. ¿Qué dice? Ya va un momento. Aconteció en el año. Espera un momento. Es que Ezequiel trabaja con parte de los babilónicos y con parte de los medopersas. Y ahí sí tocaría mirar. Ezequiel, léelo por favor ahora sí, ¿qué dice? Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cultivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la portación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino la palabra de Jehová al sacerdote. Entonces, espera un momentico, este hombre es casi contemporáneo de Daniel. Ezequiel, el profeta Ezequiel, está pegadito a Daniel. Lo que sucede es que no se sabe realmente a ciencia cierta cuándo muere y cuántos años quedan. ¿Quién levantó la mano? ¿Alguien levantó la mano? ¿Ramocho? Creo. ¿Ninguno? Entonces, oído. Tenemos que ubicar bien la geografía y tenemos que ubicar a Isaías, ¿en qué imperio? Otra vez rápido, ¿en qué imperio? Asirio. Ok. Jeremías, ¿en qué imperio? A los babilónicos. Pero finalizando primero el asirio, ya estaba muriendo el asirio y estaba iniciando el babilónico, porque 40 años él predicó y llegó Nabucodonosor a los 40 años. Pero se puede dejar a Jeremías como el asirio, en imperio asirio. Finalizando, no, ya está muriendo ese imperio ya no es importante, ya se están levantando los babilónicos por allá y están conquistando. Pero dejémoslo, si usted lo ubica en el imperio babilónico está bien. A Daniel lo ubicamos en qué imperios? Babilón. Los medo-persas. No, babilónico y medo-persa. Eso, los dos. ¿Por qué Daniel trabaja hasta los 3 años de Ciro, pero Darío fue primero? ¿Y qué hacemos con Ezequiel? Ezequiel dice que al 5.º año y a los 5 meses que Joaquín, segundo de Reyes capítulo 24, versículo 8, ustedes deben tener anotado un dato ahí. ¿Cuál es ese dato? ¿Tienen afiladita la espada o no? Segundo de Reyes. Perdón, ¿segunda de Reyes qué? Segundo de Reyes capítulo 24, versículo 8, deben tener ese dato ahí. ¿Cuál dato tienen?
Ezequiel 1, 2. Debe estar anotado en 2 de Reyes capítulo 24, versículo 8, pero deben tener otro dato. ¿Cuál es el otro dato que tienen? Ezequiel 1, 2. ¿No tienen el dato? Año 586, la caída de Jerusalén. Año 586, deben tener ahí, porque en ese mismo libro, en el capítulo 17, deben tener anotado el año 721, que es la caída de ¿quién? Buenas. ¿Cuál año, perdón? A ver, en 2 de Reyes 24:8 deben tener anotado año 586 a.C. que cae Jerusalén, que Nabucodonosor la destruye. ¿El rey quién es? Joaquín. El mismo rey que está hablando Ezequiel, y Ezequiel dice 5 años después de que el rey Joaquín, entonces 5 años son el año 581. Está Ezequiel. Anoten eso allá en Ezequiel capítulo 1, versículo 2. Año 581. O sea, 5 años después de 2 de Reyes, capítulo 24, versículo 8. Hermano David, disculpe, ¿podrías repetir esas fechas? No alcancé a notar bien. 2 de Reyes, capítulo 24, año 586 a.C. Cae Jerusalén y el templo es destruido por Nabucodonosor. Y Ezequiel capítulo 1 versículo 2 dice que el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, entonces si Joaquín está en el 586 y 5 años después, ¿qué año da? ¿Quién me lo dice? ¿581 antes de Cristo? Eso va menguando, va encontrándose el... Entonces Ezequiel escribió en el año 581. ¿Ok? Nos cuadra. Pero deben tener otro dato en 2 de Reyes 17. Porque 135 años aproximadamente antes de 2 de Reyes, capítulo 24, versículo 8, ¿quién fue que cayó? ¿Quién me lo dice? 2 de Reyes 17. ¿Quién cayó? Samaria. Las 10 tribus de Israel, la capital Samaria. Entonces mire el orden cronológico. Isaías está vivo ahí. 2 de Reyes 17. Cae Samaria. Muere Isaías. Se levanta Jeremías. 2 libro de Reyes, capítulo 24, versículo 8. Año 586. Cae Jerusalén. ¿Ya lo van viendo? Y ahí pueden ver el orden cronológico y cuando ustedes lean los profetas ya saben qué tiempo están. ¿Quedó claro hasta aquí? Entonces el profeta Ezequiel lo tenemos que meter o ubicar, perdón, cerca a Daniel. ¿Estamos claros? Pero el profeta Ezequiel no es más grande que Daniel. Daniel persiste mucho más tiempo. ¿Cuándo murió Ezequiel? No tengo la mínima idea. ¿Sí? No tengo la mínima idea. ¿Dónde ubicamos a Esdras, Nehemías y Esther? ¿En el imperio qué? Medo-persa. Muy bien. Y en el imperio medo-persa, oído... Uy, ahí sí tocaría, no, es que nos toca, por ejemplo, Jonás, ¿en qué imperio está? Ahí sí nos tocaría echar cabeza y mirar. Jonás, ¿en qué imperio está? ¿Qué pasó? ¿Verdad en la historia de Jonás?
Asirio. El asirio. Asirio, porque la capital de Asiria... Espérese, ¿qué pasó aquí? Como que se descargó el mouse. Espérese, a ver. Déjenme compartir acá. Se descargó el mouse. Ya le voy a cambiar las pilas. El imperio asirio, miren el mapa número 5. El imperio asirio, la capital es Nínive. ¿Sí? Entonces usted a Jonás lo tiene que ubicar en el imperio asirio. ¿En qué imperio ubicamos a Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás ya no, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías? Tarea para el próximo lunes. ¿Se le mide? ¿Qué se mide hacer esa tarea? ¿En qué imperios están esos? Malaquías, el último. ¿Qué imperio es? Asirio. Romano. Oído. Malaquías, el último, ¿qué imperio es? Asirio, babilónico, medo-persa, griego o romano. ¿Qué me dicen ustedes? Romano. ¿Romano? ¿Qué me dicen los demás? ¿Qué me dicen los demás? Te le voy a dar un secreto, mi hermana Patricia. Váyase ahí a la última hoja del Antiguo Testamento. Váyase allá. La hoja que hay entre Malaquías y entre Mateo. ¿Cuántos años de silencio, hermana Patricia? 400. Y el Imperio Romano, antes de Jesús, ¿cuántos años? 100 aproximadamente. Y el Imperio Griego, 150 aproximadamente. O sea que Malaquías no está escrito ni en el romano ni en el griego, está escrito en el medo-persa. Para los que quieran más ubicación, váyanse y miren esta diapositiva, por favor. Les voy a regalar esta diapositiva. ¿Sí? Aquí, mírelo. Más fácil. Vean. Ahí está. Año 400, mírelo. Los medo-persas están entre el 539 y el 331 antes de Cristo. Aquí está Malaquías. ¿Sí lo ven? Aquí en los medo-persas. Porque, ojo que a ustedes se les olvidó algo. Mire lo que es el rompecabezas. Una pregunta. 70 semanas están sobre tu pueblo. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Los primeros 7 semanas. Daniel capítulo 9. Desde la salida de la orden de restaurar. O sea, ¿quién? Ciro. Hasta el Mesías, ¿cuánto tiempo hay? ¿Quién me lo dice? Daniel capítulo 9, versículo 27. Juliet, Caterine, ¿estás por ahí? Willington, no habla, no dice nada, no participa. Gladivea, Alejandro, Marelvis. ¿Qué pasó, Marinela? ¿Qué pasó? 575. ¿Ah? Con ese de pocos años me pierdo. Daniel capítulo 9. 11. Entonces, Daniel capítulo 9 dice, el versículo 24, 70 semanas, cada semana tiene ¿cuántos años? 7 años, multiplíquelo, son 490 años, hay para tu pueblo. Y dice el versículo 24, sobre tu pueblo, la santa ciudad, para terminar la prevaricación. Entonces el versículo 25 dice, sabe y entiende que desde la salida de la orden, colóquele Ciro, Esdras, por ejemplo, desde esa orden hasta el Mesías va a haber ¿cuánto? ¿Cuánto? 7 semanas
y 62 semanas. ¿Cuántas semanas da eso? 69. Multiplicado por 7 años cada semana. ¿Cuánto da eso? 483 años. De Ciro, de Daniel el profeta, de Ezequiel el profeta, hasta el Mesías son 463 años. ¿63? 63 años. O sea, 62 semanas. 62 por 7. ¿Sí? Si 7 por 7 da 490, 70 años por 7, pues réstele 7 años. Da 463 para que no me mate la cabeza. Pero présteme atención. ¿Cómo se llama? ¿Cuánto tiempo duraron edificando el templo? ¿Quién me lo dice? Yo lo puedo buscar aquí. Pero voy a quitar esto. Qué pena, voy a cambiar las pilas porque... ¿Antes de Nehemías o con Nehemías? No, con Nehemías hasta ahora comienza. Sí, antes habían tratado, pero los enemigos les desbarataron. Sí, les desbarataron, no podía, por eso estaban en angustia. Pero ¿cuántos años duraron edificando el templo? Esa palabra se la dieron los fariseos a Jesús. Le dieron el dato exacto. Ya les voy a dar el dato exacto. Eso está en... Ya voy aquí. Yo sé que es 46 años, pero les voy a dar el dato exacto. 40. Vámonos para Mateo. A ver. Mateo capítulo... No, Mateo no. Juan capítulo 2, versículo 20. Dice que duraron 46 años edificando el templo. Entonces, ¿alguien me puede recordar qué fue lo que dijo Malaquías en el capítulo 3? ¿Alguien lo recuerda? Que lo habla mucho en las iglesias. ¿Qué dijo Malaquías en el capítulo 3, versículo 8 en adelante? Los diezmos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿Por qué? ¿Sí? Los diezmos y las ofrendas. Traigan diezmos para que mis sacerdotes coman. Para que puedan. Ahí usted se da cuenta que ya están hablando del templo. Les voy a dar otro dato importantísimo en Malaquías. Váyanse para Malaquías y anoten esto que les voy a decir. Un dato importante. Malaquías es el último profeta. ¿Año qué, hermanos? ¿Año qué? 450 antes de Cristo. No, póngale 400. ¿Sí? Porque ahí entre Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio. Póngale 400. Ahora, ahí en Malaquías se escriba en la parte de arriba 60 años después de Ageo. O sea que cuando usted lee Ageo profetiza y 60 años después aparece Malaquías. O sea que Ageo está ubicado ¿en qué año? Si Malaquías está ubicado en el 400 antes de Cristo, Ageo está ubicado en el 460 antes de Cristo. O sea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo. ¿Sí? Y Ageo, préstame atención para que no nos volvamos un 8, Ageo es contemporáneo de Esdras. Esdras capítulo 5, versículo 1, ¿qué dice? Rápido, busquémoslo. Uy, ya son las 9 de la noche. Esdras capítulo 5, versículo 1, se los voy a leer yo. Dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Metan a Zacarías también ahí. Vaya, escriban Zacarías también. Zacarías, tiempo de Esdras, contemporáneo de Ageo.
Mire que ahí nos está cuadrando ya toda la cronología. ¿Sí? Ambos profetas, los judíos que estaban en Judá, también Esdras capítulo 6, versículo 14 dice: y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a las profecías del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Caterina, ¿estás por ahí? Buenas noches. Caterina. Sí, señor, estoy escuchando. Dígame cómo vamos con la historia y la cronología, ¿bien? ¿Bien o no? ¿Qué me dicen ustedes? No. ¿Ah? Ahora, si usted quiere saber la cronología en sí, ¿sí? Tranquilos, tranquilos. Aquí tenemos una diapositiva. No se afanen. Esta diapositiva, imprímanla, muchachos. Aquí están los reyes de Judá y los reyes de Israel y cada profeta. Mire, mire, por ejemplo, Miqueas está con Isaías, después viene Nahum, y Nahum es antes de Jeremías. Jeremías está con Abacú y con Sofonías. Joel después de Jeremías, antes de Daniel. Daniel, Ezequiel y Abdías son contemporáneos. Ageo, Zacarías y después viene Malaquías. Ahí está con los años. Yo eso ahorita les voy a enviar los mapas. Esos mapas son necesarios. Esa diapositiva es muy necesario tenerla y saberla manejar para no perdernos en la historia. Porque hay personas que no saben, por ejemplo, Nahum, ¿sí? Jonás es del imperio asirio. Dios destruyó a Nínive, ¿sí o no? ¿Con Jonás? No. La perdonó. Pero años después viene Nahum y dice, bueno, como te devolviste el pecado, ahora sí te voy a destruir Nínive. Y cae el imperio asirio. Y después del imperio asirio viene el babilónico. Por eso Nahum está antes de Jeremías. Entonces, en este curso de historia, usted para poder tener bien, debe por favor, miren esto, miren. Yo he hecho lo más posible detallado. Vean esto. Aquí están los años. Los años de cada imperio están ahí, escritos. También aquí en Daniel lo mismo, escritos. Y aquí también en esta diapositiva de los profetas escritos, más masticaditos no se los puedo dejar. ¿Sí? Más masticado no puedo. Ya que le toca a usted leer, repetir, leer, repetir. Hicieron un estudio para aprendizaje y escuchando se aprende el 10%. Repitiendo tiene una posibilidad de 40, 50 de aprender. ¿Sabe qué me impresionó a mí? Que la mejor forma de aprender es enseñando. 90% de aprendizaje. Enseñando. Por eso les voy a decir a ustedes con mucho amor. ¿Usted quiere aprender? Tenga un discípulo. Enséñele Biblia. Verá cómo aprende usted bastante. Es la mejor manera. Y todas estas diapositivas se han hecho con mucho cariño para ustedes, para que ustedes las puedan tener e imprimir. Imprímalas, póngalas dentro de la Biblia. Si puede, imprímela al mismo tamaño de su Biblia para que las guarde ahí. Y cuando usted hable de un profeta, se va a la diapositiva del profeta y dice, ah, este profeta estaba aquí. Y usted va aprendiendo ahí poco a poco. Y se va volviendo un maestro en la palabra, como dice Hebreos, capítulo 5, debiendo ser ya maestros, todavía es necesario que se les enseñe a ustedes los rudimentos. Que el hablar en lenguas, que el nacer de nuevo, que la resurrección de los muertos, que la parucía, que el arpazo. Ahí dice que eso es leche. ¿Me hago entender?
pero que usted tiene que aprender ya cosas más fuertes, porque dice, el que participa de la leche es inexperto, y ya es hora de que usted se vuelva un experto. Entonces le doy un secreto que ha funcionado, y es que búsquese un discípulo, enséñele la Biblia a alguien para que vea usted cómo le va a tocar aprender, ¿ok? Bueno, vamos a dejar hasta aquí, 9:05 de la noche, vamos a descansar. Feliz fin de semana a todos mis amados hermanos. Nos vemos el lunes muy temprano para seguir hablando de... no, ya terminamos Atalía y el rey Joás. Y bueno, los que están en Facebook y en YouTube, Dios me los bendiga mucho. Nos vemos pronto.